Entonces Lucas 23, desde el verso 26 al 56 es lo que vamos a estudiar esta mañana. Y el domingo pasado veíamos este momento tan significativo en la vida y en el ministerio de Jesús, que es su juicio, y cómo Él enfrentó ese momento y todas las cosas que ocurrieron para que finalmente Él terminara siendo condenado a morir en una cruz. Vimos cómo Pilato, finalmente presionado por los líderes religiosos, termina cediendo al deseo de ellos de finalmente entregarles a Jesús y condenar a Jesús a morir en la cruz. Y Lucas no lo menciona, pero en ese momento cuando Jesús es condenado, dice que Jesús es llevado por una compañía de soldados, es golpeado, es torturado, es vestido de una manera para burlarse de él, se le coloca una corona de espinos y todo muy violento. Hay libros de historia que mencionan que las compañías de soldados romanos realmente como hacían competencia en quién era más violento con los condenados. Entonces eso, había mucha rotación y pues, la compañía que le tocaba ese día pues seguramente decidió ser más violento que la compañía que le precedía. Entonces Jesús realmente llegó, ya viene muy golpeado, viene con una carga de estrés emocional, espiritual, física. Y cuando se topa con este hombre que vamos a leer, que es un hombre llamado Simón, Jesús ya viene todo como desfigurado realmente. Entonces vamos a leer ahí del verso 26 hasta el verso 31. Y dice así: levantándole, dice, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces, veamos y veamos a este primer protagonista de esta marcha de Jesús hacia la cruz. Y el primer hombre que encontramos aquí es este Simón. De hecho, es el único personaje que Lucas menciona por nombre. Todos los demás aparecen como sus vidas, lo que pasó, pero no aparece su nombre. En cambio, Simón sí. Dice que Simón estaba ahí y dice que le pusieron la cruz. En los otros evangelios aparece que realmente lo que ocurrió con Simón es que vinieron los romanos y lo obligaron a llevar la cruz. Los romanos tenían la autoridad de poder designar y asignarte una tarea, y a ellos ponían su espada sobre tu hombro y te decían: tienes que hacer esto, y eso era como que algo legal, algo, te estaban dando una instrucción. Y Simón estaba ahí. Dice que iba pasando por ahí realmente y que le toca ese momento donde le dicen: tú vas a cargar esta cruz, tú vas a cargar lo que Jesús debe de cargar. ¿Por qué eso? Porque Jesús ya viene súper golpeado, súper golpeado. Ha recibido latigazos. Los judíos tenían, cuando castigaban o juzgaban a alguien, daban 40 latigazos, después redujeron en 1 por ser muy violentos, bajaron solo a 1. Pero los romanos no tenían límite. No había un número de latigazos que un
convicto o un condenado podía recibir. Entonces sus látigos, como decíamos la semana pasada, eran tiras de piel, en la punta tenían piedras, metal, pedazos de vidrio. Provocaba una herida al recibir el golpe, pero abría la herida al jalarlo. Entonces Jesús se le pone una túnica, y Jesús obviamente físicamente está en un momento donde no puede en ese momento como que cargar este madero que él ha sido llamado a llevar. La cruz, ¿cómo funcionaba la crucifixión? Los romanos ponían un travesaño en el condenado, y ese travesaño se llamaba patibulum. Y lo llevaban, y él iba avanzando, subiendo hacia la colina a donde iba a ser ejecutado. Ya en el lugar de la ejecución era clavado a un poste, y en el caso de Jesús sabemos que era como que la cruz que conocemos, porque arriba de su cabeza estaba este letrero. Pero en este momento Jesús está muy golpeado. Isaías dice que en su rostro no había hermosura, que realmente su rostro estaba tan desfigurado que no parecía como hijo de hombre. Toda su cara por los golpes, todo ensangrentado, la corona, y Simón se encuentra de frente con Jesús. ¿Quién es este Simón? Dice que era de Cirene. Cirene es el norte de África. Aquí vemos a un judío probablemente de la parte norafricana viniendo a Jerusalén en esta época donde millones de judíos iban a celebrar la Pascua. Viajó miles de kilómetros para estar en Jerusalén este día y poder celebrar la Pascua con todos sus paisanos. Pero se enfrenta a una situación que realmente no estaba en su agenda, mas sí estaba en la agenda de Dios para su vida. Jamás imaginó que realmente ese día, en ese momento, él pensaba iba a celebrar la Pascua, pero iba a ver al Cordero Pascual de Dios con sus propios ojos ser sacrificado. Y yo me imagino un poco como a Simón pensando, ¿y por qué yo? O sea, ahora sí que ¿por qué yo? Me están arruinando mi peregrinación. O sea, viajé todo esto, pagué tanto dinero, esfuerzo, para que me impidan celebrar la Pascua. Simón va a quedar inhabilitado para celebrar la Pascua, porque ha tocado sangre, está tocando un hombre que lo va a dejar impuro ceremonialmente. Entonces me imagino de primera como que, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que cargar esta cruz? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y podríamos decir quizás Simón es lo que a veces decimos, es el hombre en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero realmente para Dios no hay coincidencias. Pues Dios quería alcanzar a ese hombre también y ver a Dios hecho hombre con sus propios ojos. No vemos que hay ninguna interacción de Jesús con él, pero imagínate cuando vio a Jesús. Imagínate cuando Jesús le miró a él. ¿Qué vio en sus ojos? ¿Qué vio este hombre llamado Simón? Marcos 15, por ejemplo, que es el relato que Marcos hace de este momento, dice que este hombre, Simón, es padre de Alejandro y de Rufo. Y Marcos lo menciona así como que, pues sí, es el papá de Alejandro y Rufo, así como muy casual. Y eso te habla y te quiere decir de que realmente este hombre, aparentemente y con mucha seguridad, este día cambió su vida. Porque Alejandro y Rufo, que son sus hijos, eran conocidos de los cristianos. Eran cristianos probablemente. Pero no comenzaron así, ¿ves? Seguramente estos niños que cuando Marcos escribe el Evangelio ya han pasado muchos años de que ocurrió este evento. Seguramente en ese momento eran pequeños, Alejandro y Rufo. Y me imagino así como que escuchando la historia de su papá, ¿no? De ese año en que viajó, e hizo esta peregrinación y terminó encontrándose con el Cordero de Dios. Y me imagino los hijos como que preguntándole, papá, cuéntanos otra vez la historia del hombre de la cruz. Y esos hombres crecieron y se hicieron cristianos. Y la historia y la tradición dice que los hijos de Simón murieron, uno murió como mártir, finalmente, como por la causa de Jesús. Ahora, ahí está Simón, ¿no? Y él es el que lleva la cruz siguiendo a Jesús. Ese hombre está
haciendo lo que Jesús nos pide si queremos seguirle. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que era necesario si nosotros queríamos ser sus discípulos? Tomar nuestra cruz y seguirlo. Este hombre, Simón, está tomando una cruz y está siguiendo a Jesús. ¿Ves? Ese no era su plan. Pero Jesús vino a su encuentro y se topó con Jesús y una cruz que era necesario cargar y era necesario avanzar. Y los romanos, cuando ejecutaban a los hombres, llevaban por una vía, se conoce la vía dolorosa, que no es la que hoy se conoce realmente. No hay mucha seguridad por donde pasa, pero es esa vía donde los romanos pasaban con los ejecutados y a veces un soldado romano iba como que exponiendo la razón por la cual este hombre estaba siendo ejecutado e iba a morir. Entonces ahí va Jesús, van los otros ladrones, van los romanos, la gente está agolpada, Jerusalén está lleno de gente, como 3 millones de personas han venido a la ciudad. Y fíjate lo que ocurre del 27 en adelante, está esta conversación que Jesús tiene con estas mujeres. Dice, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban. Ahí están estas mujeres llorando. No son las mujeres que siguieron a Jesús durante su ministerio. Estas mujeres, aquí Lucas las identifica como las hijas de Jerusalén. Eran mujeres que vivían en esa ciudad. Quizás vivían en esa zona. Dicen los libros de historias que las mujeres que vivían en esa parte ya se dedicaban, ya tenían su changarrito. Y lo que preparaban era un líquido que era como una especie de anestesia para todos los ejecutados que pasaban por fuera de su casa. Entonces a los que iban camino a la cruz les daban este líquido para adormecerlos. Ya tenían ya un negocio con eso. Y ven a Jesús y empiezan, dice, a lamentarse. Y aquí vemos un grupo de personas que son las que se lamentan por Jesús, dice. Pero esa palabra podríamos decir que sienten lástima por Jesús, realmente. Sienten lástima por Jesús. Y ¿sabes qué? Yo pensaba, ¿se recuerdan? Cuando ves la crucifixión es inevitable no pensar en la película La Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan de esa película? O sea, lo fuerte y lo impactante que fue verla. Creo que la vi como 2 veces en el cine y las 2 veces que la fui a ver, mucha gente, muchas mujeres salían sollozando de ahí. Y la gente decía, pobre Jesús, pobre lo que le hicieron. ¿Ves? Y es simplemente eso. Yo conozco a algunos y su vida fue impactada y sintieron lástima por Jesús, pero su vida no cambió. Su vida siguió siendo igual. Y son de este grupo. Son personas que ven la muerte y la ejecución de Jesús y dicen, pobrecito Jesús, lo que tuvo que pasar. Y ya, es todo. Simplemente es lástima por Jesús. Y cuando Jesús escucha eso, dice, no, mijas. Realmente yo siento lástima o tengo preocupación por ustedes. ¿Y qué está diciendo Jesús? Está hablando de que va a venir un día para esas mujeres y para sus hijos, donde ellas van a querer que las piedras caigan sobre ellas. Van a querer morir. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Lo vimos hace un par de meses quizás. Cuando Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, dice que se lamenta por la ciudad y llora. Y empieza a profetizar lo que va a ocurrir sobre Jerusalén. Y 40 años, aproximadamente 40 años después de que Jesús fue crucificado, vino este general romano Tito y sitió la ciudad. Y por meses, por semanas la tuvo sitiada hasta que los judíos terminaron rindiéndose. En esa invasión o en esa toma de la ciudad, 1 millón o más de 1 millón de judíos murió en Jerusalén. 96,000, otras cifras dicen 97,000 judíos fueron llevados como esclavos a Roma. Dice que hubo tantas crucifixiones que ya no había lugar para poner a los crucificados fuera de las murallas de Jerusalén. Que habían tantas crucifixiones que los romanos ya no tenían madera para poder hacer más y fabricar más cruces. En esa época los judíos practicaron el canibalismo, se tuvieron que comer entre ellos cuando la ciudad estaba sitiada.
Y Jesús está hablando de ese momento. Dice, ese momento va a ser muy duro para esta ciudad. Pero no solamente Jesús está hablando de ese momento, creemos que ves casi las mismas palabras en el libro de Apocalipsis. Y ves de ese tiempo que, como Jesús lo menciona acá, que va a ser un periodo que la Biblia conoce o llama como la gran tribulación. Que la gente va a querer morir y va a preferir que las piedras caigan sobre ellos a tener que enfrentar la ira de Dios, como dice el libro de Apocalipsis que va a ocurrir ahí. Entonces Jesús dice, no sientas lástima por mí. Realmente yo estoy preocupado por lo que viene por ustedes. Y Jesús dijo, si tan solo ustedes hubiesen conocido que este era su día de su visitación, cuando yo vine, el día que era para su paz, si lo hubiesen reconocido, las cosas hubiesen sido diferentes. Entonces, Jesús va marchando, va todo pues golpeado. Fíjate el verso 32. Verso 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, en esta marcha, en esta vía dolorosa, Jesús no va solo. Va Jesús, atrás de Jesús va Simón, cargando el patíbulum, esta madera. Pero juntamente con Jesús van dos malhechores, dice Lucas. Los otros evangelios dicen que los mencionan como dos ladrones que habían sido condenados a morir. Jesús no va solo en este camino, ¿ves? No va solo. Pero me llama mucho la atención que Lucas y los evangelios presentan así tan como natural y dice, y Jesús fue crucificado. Y crucificaron a Jesús. O sea, lo que es central para nosotros, Lucas dice, y crucificaron a Jesús. Y no da muchos detalles de exactamente cuánto lo voltearon. O sea, no da muchos detalles. Pero los libros de historia nos ayudan a entender realmente cómo procedían los romanos a la hora de crucificar a una persona. La crucifixión era una muerte que los romanos no inventaron, mas sí perfeccionaron. Dicen los libros de historia que la cruz o la muerte de cruz fue algo que los romanos imitaron de los antiguos griegos y que ellos fueron como perfeccionando. De primera, los ejecutados morían muy rápido y eso no era lo que ellos andaban buscando. Ellos querían una muerte lenta, agónica, dolorosa, y la perfeccionaron para que fuese eso. La muerte de la cruz era tan brutal que los ciudadanos romanos no podían morir en una cruz. Los ciudadanos romanos morían, los condenados, decapitados, una muerte rápida y fulminante. Pero la muerte de la cruz estaba destinada a criminales, a ladrones, a homicidas, a gentiles, no romanos, que no fueran como ellos. Era doloroso y era prolongado. A veces habían hombres que estaban crucificados por 8, 9 días o 2 semanas ahí. Y estaban como que descomponiendo y era espantoso ver una escena como esa. Pues hoy en día vemos la cruz y es un ícono de nuestra fe. Y tiene toda esta connotación como que le dio Jesús. Pero realmente la cruz era algo vergonzoso. Era no solamente un dolor prolongado, era una humillación el morir en una cruz. Se han descubierto dibujos en paredes de los romanos de la época de los Césares, la época donde Jesús, o de los tiempos de Jesús, donde se pintaban a hombres crucificados con cara de asno. O sea, era una burla morir así. ¿Ves? Jesús está muriendo de una manera no solamente dolorosa, sino humillante para cualquier persona. Tanto que los romanos lo graficaban con un hombre con cabeza de asno. Entonces, tenemos que entender lo que la cruz significa en este momento. Es un instrumento de ejecución. Los clavos con los cuales clavaban a los hombres tenían como 17 centímetros de largo, 1 centímetro de diámetro. Esos clavos eran puestos generalmente en esta parte de la mano, porque si lo ponían aquí por el peso, el cuerpo a veces se desprendía o se rasgaba todo.
Entonces eran clavados hasta aquí para que sostuviese todo, y esto era mucho más doloroso porque aquí pasan nervios y provocaba todo un dolor para los brazos, para el resto del cuerpo. A veces cuando a los ejecutados los alzaban, por la fuerza y por donde estaban ubicados los clavos, a veces se dislocaban los hombros, se dislocaban los codos. Obviamente eso no pasó con Jesús, pero ocurría normalmente. La muerte de la cruz tenía una intención, y era morir por sofocación, morir asfixiados. Los ponían en una posición, a veces tenían un asiento, les subían las piernas y colgando, y eso hacía que el sistema respiratorio no funcionara normal. Y empezaban a morir ahogados lentamente. Era una tortura. Se producía un colapso pulmonar. Los pulmones se llenaban de líquido. Eso empezaba a crecer y empezaba a apretar el corazón, y a veces el corazón colapsaba. Y morían. Y ahí está Jesús pasando eso. Ahí está Jesús pasando eso. ¿Quién lo obligó? Nadie. ¿Ves? No es que Jesús está atrapado y nomás no pudo escaparse de la situación. Es el amor que tiene a Jesús ahí, colgado en una cruz. Es Él, por su amor, dice, poniendo su vida por nosotros. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino yo a mí mismo la pongo. Yo a mí mismo la pongo mi vida y la pongo en sacrificio por el resto de la humanidad. Entonces, realmente, la cruz fue brutal. Y la cruz nos demuestra cuánto Dios odia el pecado. No minimicemos el pecado. El pecado le costó la cruz a Jesús. No podemos minimizarlo. Nosotros racionalizamos nuestra desobediencia, la justificamos, ponemos pretextos, ponemos argumentos, pero todo eso queda desvanecido porque Jesús tuvo que morir. No hay pretexto válido por nuestro pecado. O sea, pensemos en eso, que nuestros pleitos, nuestros enojos, las iras, las contiendas, somos complicados, somos mañosos. Todas esas cosas pusieron a Jesús en la cruz. Él está cargando algo que no le pertenecía. Era algo que nosotros debíamos de estar en ese lugar. Y aun y que nosotros hubiésemos ido a la cruz, hubiese sido simplemente pagar una culpa, mas no salvarnos. Jesús murió pagando nuestra culpa, pero su muerte, como al ser un hombre justo y perfecto y santo, también nos salvó. Entonces tampoco hubiese servido nosotros morir, simplemente hubiésemos recibido lo que merecíamos, mas no nos hubiésemos salvado. Entonces Jesús está ahí. Como dice un pastor, dice que no fueron los clavos lo que retuvieron a Jesús, fue el amor que lo retuvo en la cruz. Verso 34 al 38 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Entonces, mientras Jesús está ahí, ya llega al lugar, llega al Calvario, y acuérdate, él va con una túnica. En ese momento, al llegar arriba, le sacan la túnica, porque así crucificaban, o sea, como que desnudos. ¿Te has pasado a veces que tienes heridas expuestas y te pones una tela encima? ¿Qué pasa cuando te la sacan? Ahora, imagínate la espalda de Jesús cuando le sacaron la túnica. La piel pegada, la tela, lo ponen en la tierra en las heridas, y le ponen la mano y le van a clavar.
Y la idea que expone Lucas es que él empezó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando él estaba siendo clavado en la cruz. O sea, es al mismo momento. Escucha, imagínate el sonido del martillo cayendo sobre el clavo y Jesús diciendo, Padre, no le tomes en cuenta esto. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús? Estaba viviendo lo que él predicó. Estaba viviendo lo que él predicó. Él habló del amor a los enemigos. Y él está diciendo, no está diciendo yo los perdono, está intercediendo para que Dios los pueda perdonar. ¿Ves? Ahí está Jesús. Si hubo un momento, ¿se acuerdan cuando Jesús es arrestado? Dice, esta es su hora, esta es la hora de ustedes y es la hora de las tinieblas. Y decimos, por un momento, en la historia de toda la humanidad, el hombre tuvo cierta influencia sobre Dios. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo pusimos en una cruz. Eso te demuestra de que ese engaño que a veces pensamos de que el hombre anda buscando a Dios es una mentira. El hombre no anda buscando a Dios. Dios vino a buscarnos a nosotros. Romanos 3 dice que no hay un solo justo. No hay nadie en quien busque a Dios. Tú dices, o sea, yo no mandé a Jesús ahí. Jesús, ¿por qué murió ahí? Yo soy una buena persona. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nuestro pecado fue lo que puso a Jesús ahí. Y te puedes reír de Jesús, podemos burlarnos de Jesús, pero Jesús está tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. Y ahí habla por primera vez, Padre, perdónalos. Jesús habló 7 veces en la cruz. Y ves, sus frases son bien cortas. ¿Por qué? Porque apenas puede respirar. No puede respirar mucho. Sus palabras fueron cortas. Pero cuando está ahí en la cruz, Jesús es burlado. Se burlan de él. Jesús es escarnecido. Y ahí entra otro grupo, ¿ves? Ya pasaron las personas que a lo mejor, como algunos acá, dicen, pobrecito Jesús. Y solo eso. Ahora entra el turno de los que se burlan de Jesús. ¿Quiénes están en este grupo? Están los soldados que están echando suerte sobre la ropa de Jesús. ¿Quién se queda con qué? Se están burlando de él. Están también en este grupo los religiosos. Los religiosos están burlando y están escarneciendo a Jesús. También Mateo 27 dice que los que iban pasando se burlaban de Jesús. Y eso te habla de algo que los romanos, cuando crucificaban a alguien, no solamente era castigar al culpable, también era sentar un precedente y una advertencia a los demás. Entonces, a los crucificados los ponían en vías principales de las ciudades. ¿Para qué? Para que mucha gente que pasara ahí dijera, tenemos que tener cuidadito con los que se portan mal. Pueden terminar así. Entonces la gente va pasando, no sé, rumbo a Puerto Morelos, rumbo a Tulum, y ven a un hombre crucificado. ¿Y quién es este? Pues dice el rey de los judíos. Y se burlaban de él. Porque toda la gente podía pasar por ahí. Jesús no murió en un rincón donde nadie supo. La humillación de la cruz es morir en un lugar donde todos podían verle, donde todos podían y tenían que tomar una decisión respecto de él. ¿Quién más está ahí? Los ladrones, dice Marcos 15. Dice Marcos 15 que los ladrones se burlaban. Eso te muestra de que están los dos ladrones a su lado. Y siempre vemos y recordamos y vamos a ver el ladrón que se arrepiente. Pero el ladrón que se arrepiente no comenzó así. Los dos ladrones estaban burlándose de Jesús. Los dos. Pero te das cuenta que ahí algo empieza a cambiar en la vida de este ladrón. Y fíjate cómo empieza a cambiar, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Ahora ya empieza a dividirlos en dos grupos. Uno le injuriaba, verso 39, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad
justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en un momento, dice los evangelios de que cuando Jesús fue a la cruz, cuando Él fue puesto en la cruz, eran las 9 de la mañana. Ese era el horario. Las 9 de la mañana. Cuando Jesús expira, al final, eran las 3 de la tarde. Jesús estuvo 6 horas clavado en la cruz y murió. Cuando las autoridades se enteran de que Jesús murió tan rápido, no lo podían creer, porque realmente la muerte de cruz era una agonía larga, pero Jesús solo 6 horas estuvo ahí. Y en ese momento empieza esta interacción con este hombre, que un ladrón empieza como que a blasfemar, y ahí está el otro grupo de gente que se relaciona con Jesús. ¿De qué manera? Burlándose. La palabra ahí es blasfemar, es una burla. Y mucha gente se burla de Jesús. A lo mejor tú y yo éramos uno de los que nos burlábamos antes de cuando nos hablaban de Jesús. Y decíamos: no, eso es una fantasía, eso no es real. Y te reías de la gente que tenía fe, y te reías de la gente que te hablaba de Jesús. O a lo mejor eres aún una de esas personas que nada más te ríes de la fe de los demás. Eres como ese ladrón. Lo que no sabes es que estás condenado a muerte, como este ladrón. Y estaba burlándose de Jesús, pero en eso hay una interrupción. El otro ladrón que se burló en un comienzo, algo empieza a cambiar en su corazón. ¿Ves? Un cambio empieza a ocurrir en su vida. Y sabes que siempre vemos la escena de la cruz. ¿Y cuántas cruces hay ahí? ¿Cuántas hay? 3. En el Monte Calvario hay 3 cruces. Jesús está en el centro, pero hay 2, uno en cada lado. Y es Jesús, es Dios pintándonos el retrato y haciendo un resumen de su intención para la humanidad, dándonos una oportunidad hasta el final, pero también mostrándonos de que tenemos que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión respecto de Jesús. ¿Ves? Pilato en el capítulo anterior veíamos de que era un hombre cobarde, que tenía poder, pero cobarde y miedoso, que Jesús le era incómodo. Entonces el tema a Jesús le era incómodo y trató de manejarlo de una manera polite, donde él no se viera involucrado, y trató de evitar el asunto de Jesús. Pero el tema a Jesús siempre va a volver a la mesa. Siempre va a volver. Y vamos a tener que terminar tomando una decisión respecto a Jesús. Y este ladrón que comenzó burlándose, en ese periodo de horas, algo comenzó a ocurrir en su corazón. Su corazón comenzó a cambiar. ¿Y cómo lo vemos? Porque fíjate lo que dice el verso 41 otra vez. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y lo que dice en el verso 40 lo encuentro asombroso, porque fíjate lo que dice: respondiendo el otro, reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? O sea, te está yendo de la patada, y aún a pesar de eso no quieres reconocer a Jesús. O sea, ¿cómo está tu vida, mi amigo, si no tienes a Jesús? A lo mejor tu vida es un desastre, pero aún a pesar de eso te resistes. ¿Cómo es posible? Dice este ladrón. O sea, te está yendo, mira dónde estás nada más. Estás en una cruz. Y ni aún en ese momento, dice, reaccionas y te arrepientes. Y dice, fíjate, nosotros merecíamos esto. Estamos nada más que recibiendo lo que nuestros malos hechos nos llevaron. ¿Qué es lo que es eso? Es lo que es necesario para la salvación. Número 1, lo que es necesario para la salvación es reconocer y confesar nuestra condición.
Este hombre, este ladrón, reconoce y confiesa su condición. Dice, nosotros somos pecadores. Estamos nada más que recibiendo lo que merecemos. Pero este hombre no. ¿Ves? Y sabes que es tan importante entender eso. No podemos venir a Dios si no nos hemos arrepentido. Juan el Bautista predicó, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Jesús predicó, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. No podemos venir a Dios si no tenemos la intención de arrepentirnos. Jesús nos está invitando a venir a Él, pero en esa invitación, en esa espera, debe de haber un cambio en nuestra vida. Un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección. No puedo pretender venir a Jesús y querer seguir viviendo como siempre. Porque si quiero seguir viviendo como siempre, es porque he entendido y en mi mente me he engañado que esa vida no tiene nada de malo. Pero este hombre dice, nosotros estamos nada más recibiendo lo que merecemos. Me doy cuenta ahora. ¿Y cómo empieza a ocurrir ese cambio? No sabemos, ¿ves? Pero vemos la escena y algo está ocurriendo en el corazón. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo, según yo creo, está trabajando en su corazón. Ha escuchado muy pocas cosas de Jesús. Está viendo cómo Jesús está moviéndose en esta situación. Está en la presencia de Jesús. Y dice, ¿sabes qué? Soy pecador. Pero no solamente eso. El verso 41 dice, y este hombre es un hombre justo. Entonces, después de verse a sí mismo, ve a Jesús. Y dice, ¿sabes qué? Este es un hombre justo. Él es santo, Él es perfecto. Nosotros no. Y después de verse a sí mismo, empieza a ver a Jesús. Y eso es lo segundo que hacemos, si queremos el perdón de Dios. Reconozco mi condición, pero ¿quién me va a salvar de mi condición? ¿Quién me puede ayudar? Y está ahí, Jesús al lado, y le reconoce, y se arrepiente. Hechos 17:30, no vayas ahí, yo te lo quiero leer. Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, este ladrón vivió toda su vida en ignorancia. Dice, pasando por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, a todos nosotros aquí, dice, en todas partes, que se arrepientan. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento no es negociable, es necesario. Necesitas reconocer tu condición. La Biblia lo dice, ese es el veredicto de Dios para con nosotros, culpables. Pero no nos dejó en esa condición de culpabilidad. Él mandó a su Hijo y este hombre lo reconoce. Y no solamente lo reconoce, sino que pone su fe y su esperanza en Él y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí. Eso es, Él pone su fe y su confianza en Jesús. ¿Ves? Este hombre no ha tomado ningún discipulado. No ha ido a la iglesia. No está haciendo la oración del pecador tampoco. Nadie le dio un folletito. Pero algo está ocurriendo en su corazón, ¿ves? Está trayendo convicción Dios de es necesario arrepentimiento y es necesario venir a Jesús. Y le dice, acuérdate de mí. Es fe y confianza en Jesús. Eso es donde nuestra fe debe estar puesta. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y este hombre sabe, lo acepta, dice, sí, vamos a morir porque pues es lo que merecemos, es lo que hicimos. Pero, ¿qué dice Romanos? La segunda parte de Romanos 6. Más la dádiva de Dios es que es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? Entonces, nuestra condición, nuestra culpabilidad, debemos de aceptarla. Pero también debemos de mirar y aceptar la provisión de Dios para resolver eso. ¿Por qué Jesús tenía que morir en una cruz? Porque había una deuda que necesitaba ser saldada con Dios. Que ni siquiera nuestra propia vida hubiese sido suficiente para saldarla.
Y este hombre encuentra en Jesús la eternidad. ¿Y sabes qué? Le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy vas a estar conmigo. El cielo es lo que es porque Jesús está ahí. Y por eso queremos ir ahí. No por otra razón. Y es la segunda vez que Jesús dice, habla, estarás en el paraíso conmigo. ¿Y sabes qué aprendemos de este hombre? Algo importante. Este hombre creyó no por un milagro que vio. Este hombre creyó porque vio a Jesús crucificado. Es la cruz la que nos salva. Y este hombre lo reconoció. Otra cosa que aprendemos de la historia de este hombre es que su situación terrenal no cambió. Mas sí su condición y su situación en la eternidad sí cambió. ¿Ves? Jesús no le dijo, cree en mí, tus problemas se van a acabar. Terrenales, al menos no. ¿Ves? O ven a Jesús y ya no van a haber problemas. Tampoco le dijo, ¿sabes qué? Bájate y bautízate primero. O tienes 1 hora para hacer buenas obras. Ve a darle alimentos a los pobres. Ve a hacer buenas obras. Ve a la iglesia. Apúntate en un discipulado. Jesús no le dice eso. Porque ¿qué es lo que Jesús está mostrándonos? ¿Y qué es lo que Dios nos está mostrando? Está siendo contundente, categórico, en decirnos de que la salvación no tiene nada que ver con nuestras obras. Y todo que ver con la obra de Jesús. Por eso estamos seguros. Porque nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Y sabes que eso es un descanso. Porque ¿cuántos de nosotros somos constantes y perseverantes? ¿Cuántas veces pecaste camino a la iglesia hoy? Yo muchas veces. A lo mejor no de acción, pero de pensamiento sí. ¿Cuál fue tu reacción a lo mejor al ver a alguien en la iglesia que no te simpatiza mucho? Ya pecamos. ¿Ves? Estamos descalificados si fuese por eso. Pero es la perseverancia, la consistencia de la sangre de Jesús. Él es el Cordero. ¿Te acuerdas los judíos en Egipto? Vino el destructor. ¿Y por qué ellos no perecieron? No porque hicieron buenas obras. Es porque sobre su casa tenían la sangre del Cordero. Ese es Jesús. Después en ese momento vemos que en Juan, que Jesús le habla a Juan y a María. O sea, Jesús ahí todo maltratado, todo golpeado, problemas respiratorios, y Jesús está encargándoles a su discípulo, a su mamá. Ten cuidado de ella, cuídala. Imagínate la ternura de Jesús, de no dejar desprovista. Y es interesante, no le dice a Juan, ahí está tu jefa. O sea, dice María, ahí está alguien que te va a cuidar. María no está sobre Juan. ¿Ok? María es una mujer normal. Verso 44. Cuando era como la hora sexta, o sea, el mediodía, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. O sea, 3 horas de oscuridad. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí está. Jesús muriendo en la cruz. Lo que nos da esperanza, lo que es el pilar de nuestra fe. Jesús muriendo. Pero dice que hubo una oscuridad global. Y puedes leer, el grupo de la mañana le decía que hay autores que puedes investigar y leer en internet. Hay un hombre llamado Flegón de Trales, que es un historiador y un astrónomo, y dice que en el año 32, él era como un cronista deportivo de las Olimpiadas. El año 32 hubo una Olimpiada y dice que en ese momento él menciona un eclipse que duró horas. Así él lo explica. Un eclipse de horas. Otro hombre llamado Julio Africano, otro historiador del año 200 y algo, menciona, basándose en libros que él ha estudiado, de este gran eclipse que ocurrió el año 32 después de Cristo.
el día en que Jesús murió. Y los ponen ahí como una reseña. ¿Y por qué? Porque realmente lo que ocurrió ahí no fue un eclipse. La Pascua, el día de la Pascua hay luna llena. Lo que realmente ocurrió fue un fenómeno astronómico donde realmente el sol bajó su intensidad y hubo tinieblas. Ahí en la escena Jesús, imagínate, el ladrón está hablando con Jesús y de repente se apaga todo. No hay luz, como noche, y es mediodía. Y hay oscuridad, hay un gran terremoto. Imagínate la escena. ¿Por qué? Porque Jesús está cargando nuestros pecados. Hay oscuridad, no solamente una oscuridad terrenal, también espiritual. Imagínate si los religiosos, si la gente, los enemigos de Jesús se burlaban. Imagínate las huestes demoníacas. Jesús cuando le dice, esta es la hora de ustedes, dice, y esta es la hora de las tinieblas también, donde las tinieblas iban a poner manos sobre Jesús. Y están pasando todos estos fenómenos. Pero cuando ocurre eso, en el silencio, imagínate en la noche, es mediodía, pero está todo oscuro, y el ladrón, imagínate, puedes entender el lugar del ladrón y escuchas, Padre, ¿por qué me has abandonado? No ves nada, pero ves a Jesús decir eso. Es cuando habla la cuarta vez, en medio de la oscuridad. Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, no dice Padre. Ahí ya Jesús se refiere como Dios. ¿Por qué no le puede decir Padre? Porque la comunión que hubo por la eternidad, por un momento se rompió. Porque Jesús está cargando todos nuestros pecados. Imagínate, la puerta abierta para el hombre, la puerta abierta de Dios para nosotros, significó que el Padre le cerrara la puerta a su Hijo. Eso significó para Jesús. Para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios, significó que el Padre tuvo que alejar a su Hijo por un tiempo. Y el velo se rasgó, dice, de arriba hacia abajo. Algo que por siglos había estado reservado para que un hombre sobre toda la tierra, el sumo sacerdote, pudiese entrar a ese lugar por un momento. Y ver una manifestación de Dios por un momento limitado. Ahora, ese lugar santísimo era rasgado y la puerta era abierta, y era abierta desde adentro, o sea, desde arriba para abajo se rasgó el velo. Una invitación de Dios para decirnos de que ya el hombre no tiene que esperar una vez al año. De que el hombre ya no necesita a otro hombre, a otro pastor o a otro sacerdote para venir a Dios. Sino que tiene a Jesús que nos abrió la puerta para tener acceso a Él. Imagínate, ese lugar donde el sumo sacerdote entraba un par de horas, un día al año. ¿Cuántas oportunidades tenemos nosotros de poder hablar con Dios? Lo subestimamos, no lo entendemos. Lo tomamos a la ligera. El simple hecho de poder cerrar tus ojos y decir Padre, ese derecho te lo ganó Jesús, que tú le puedas decir Padre. Y lo ganó Jesús muriendo por eso. Padre, el velo rasgado. Imagínate el ruido de ese velo que era gruesísimo, bajándose. En ese momento, cuando está ocurriendo eso, están celebrando la Pascua en el templo, están el sacrificio del Cordero. Pero un par de metros de ahí, el Cordero de Dios, el verdadero, está muriendo en la cruz. Hebreos 10, 19, 20 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre. Un nuevo camino. Él inauguró un camino para ti y para mí, para que podamos venir a Dios con toda confianza. Ya no nos acercamos con miedo, porque Dios castigó en su Hijo nuestros pecados. Dios ya no está enojado contigo si tú vienes y has puesto tu confianza en Jesús. Ya no está enojado contigo. Ya vertió toda su ira en una persona en particular, en su Hijo.
para no tener que castigarte a ti y a mí. Pero eso es válido simplemente si yo hago lo que este ladrón hizo, de poner mi esperanza en Jesús. Es la única manera. No en una iglesia, no en Calvary Cancún, no en el pastor, no en tu esposa, no en tu esposo, en Jesús. En Jesús. Juan dice que después Jesús dice, tengo sed. Tiene sed. Los ladrones o los criminales morían a veces deshidratados. Problemas de hidratación en el cuerpo. Después Juan dice que Jesús dice, consumado es. Eso quiere decir, ok, se acabó, ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que el hombre tenga y pueda hacer para reconciliarse con Dios. La puerta ya se abrió. Y sabes que esa es una bendición tremenda. Y es un recordatorio para nosotros de que todas nuestras buenas obras que hacemos, porque sí hacemos buenas obras, que Él preparó de antemano, dice Efesios, para que caminemos en ellas, no son una manera de ganarnos el favor de Dios, son una respuesta a que ya tenemos el favor de Dios y le amamos y le seguimos. Y Jesús después dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice Lucas que habiendo dicho eso, expiró. Eso fue lo último que dijo. Pero vuelve a decir, Padre. Cuando está en ese momento de separación, donde Él reconoce de que el Padre lo ha abandonado, no le dice Padre, le dice Dios. Pero cuando ya Jesús dice, consumado es que ya la obra ya se fue hecha. Y le vuelve a decir, Padre. Se vuelve a restablecer la relación. Ya Jesús ya cargó nuestros pecados, ya pagó por eso, y ahora nada más le queda morir. Jesús expiró a las 3 de la tarde de ese viernes. Colosenses, no vayas ahí, 2:13 al 15, dice, habiendo cancelado el documento de deuda. ¿Por qué Jesús tenía que morir por esto? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversario, lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es como si tú agarraras pues este papelito, dice mi pecado, y Jesús lo agarra y le dice dámelo, y lo clava en la cruz. Dice yo pago por eso. Piensa en tus pecados, piensa en tus berrinches, en los míos, el enojo, la ira, murmuración, odio, pornografía, adulterio, rencor. Jesús los agarra y los clava en la cruz. Dice, yo pago por eso. Deuda saldada. ¿Cómo no amar a Jesús por eso? ¿Cómo no responder a su amor? Y expira. Muere. ¿Ves? La obediencia es difícil. Dice Filipenses de que Jesús fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. La obediencia es difícil, pero no es imposible. ¿Sabes por qué? Porque Jesús caminó ese camino antes por nosotros. Y nosotros podemos ser obedientes porque Jesús está en nosotros. ¿Tienes problemas de aceptar la voluntad de Dios? ¿Piensas que lo que te ha pasado es una tragedia? Siéntate un momento a los pies de la cruz y ve a Jesús sin decir nada. Siéntate ahí. Sentémonos a los pies de la cruz. Y cuestionemos y pensemos y traigamos a la mesa todas nuestras motivaciones. Todo lo que hemos hecho, todo lo que pensamos, todo lo que valoramos, todo lo que pensamos que nos ha ocurrido que es injusto. Y veamos a Jesús ahí en la cruz, por favor. Y recapacitemos. ¿Cuáles son las reacciones? 47 al 49. El centurión, fíjate, cuando el centurión vio
lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente hombre era justo. En el otro evangelio dice, este era el Hijo de Dios. O sea, este hombre como que vio algo, ¿ves? Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, imagínate cómo lo pone Lucas, esto fue un espectáculo. Dice, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Lejos. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué vas a decidir al ver a Jesús? ¿Vas a darle gloria a Dios como hizo este romano? ¿Vas a realmente entender de que, wow, ¿quién ha hecho eso por mí? Nadie, solo Jesús. Esa cruz me correspondía a mí, pero Él decidió cargarla en mi lugar. Pero no solamente eso, fíjate rápido, 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, este hombre era parte de los fariseos que juzgaron a Jesús. Pero dice que él no participó en eso. Él era un seguidor de Jesús. Dice que fue a Pilato, verso 52, y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero aquí vemos, es importante, a un hombre que no aparece mencionado mucho antes, José de Arimatea. Juan dice que es José de Arimatea, pero también se le agrega Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? El hombre que no entendió nacer de nuevo. Pero ahí está Nicodemo, y van y José pide el cuerpo de Jesús. Y es interesante, Juan dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús secreto, porque tenía temor. O sea, como decimos a veces, José era de la secreta. Era de la secreta. Y ¿sabes qué? Creo que aquí hay muchos José de Arimatea también. Son de la secreta. Quieren seguir a Jesús, pero no quieren exponerse y reconocerse abiertamente como un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Por lo mismo que movía a José, el temor de los demás. Pero ¿sabes qué cambió a José? Lo que te puede cambiar a ti. Ver a Jesús crucificado. La cruz de Jesús, el amor de Dios viendo la cruz, es lo que te va a llevar a dejar el temor y la pena atrás. Ahora, este hombre no solamente era un hombre que era como seguidor escondido de Jesús, era un fariseo, era un religioso. ¿Y en qué momento estamos? Están a horas de comenzar, ¿qué? La Pascua o del día de reposo. Están en medio de la Pascua y este hombre, al ir a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, ¿sabes lo que está haciendo? Y al bajarlo de la cruz se está contaminando ceremonialmente. José de Arimatea no va a poder celebrar la Pascua como realmente debe. José de Arimatea no va a poder hacer lo que un religioso judío tradicional va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque su religión ya no le importa más. Ya no le importa más su religión. Lo que le importa es que conoció a Jesús. ¿Ves? Tú eres un religioso, a lo mejor. Tienes tus protocolos, tus formas, tu manera de vestir, tu vocabulario. Pero afuera, a lo mejor, nadie sabe que eres cristiano de verdad. ¿Y qué es lo que va a cambiar eso? Es mirar a Jesús en la cruz. Eso es lo que nos va a cambiar.
ver su amor por nosotros en la cruz. Ahora, tengo una pregunta para ti. Y es la pregunta que Juan nos hace a todos. Primera de Juan 5, verso 12. Vamos ahí, con esto terminamos. Primera de Juan 5, 12. Primera de Juan 5, 12 dice: el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Ves? Para Juan no hay grises. Es blanco y negro. Es tan sencillo como, ¿tienes a Jesús en tu vida o no? No es como que creo que sí o parece que sí, o la respuesta es sí o no. Porque si tienes a Jesús, tienes la vida. Pero si no tienes a Jesús, no tienes la vida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Eres adulto? ¿Eres mayor? ¿Eres adolescente? La pregunta es para todos nosotros. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús que fue crucificado ahí? ¿Cómo un Jesús crucificado va a cambiar tus prioridades, tus motivaciones, tu obediencia, tu confianza en su palabra? ¿Cómo ese Jesús ahí en la cruz, apenas respirando por ti, cómo eso va a afectar tu vida? Si eso no cambia tu vida, no sé qué más lo puede hacer. O tu matrimonio. No sé, tenemos mucho que pensar. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por tu perfecto sacrificio por nosotros. Señor, queremos despojarnos de cualquier justificación y autojusticia que nos hace nada más que mantenernos lejos de ti. Y queremos responder de la única manera que es posible, como este segundo ladrón. Primero, reconociendo nuestra condición, que lo que tenemos es lo que merecemos. Que somos pecadores y que realmente estábamos en esa fila para ser ejecutados, para ser condenados por la eternidad. Pero que tú viniste y te cruzaste en nuestra vida. Y cuando nosotros no te andábamos buscando, tú te revelaste y dijiste, yo quiero morir por ti. Pero debemos de decidir. Jesús estaba a la misma distancia de los dos ladrones, mas sus palabras y su vida no llegó a los dos ladrones de la misma manera. Entonces, Señor, yo te pido que aquí hay personas que son como ese ladrón que se burla, que no entiende su condición, que nada más quiere que Jesús los salve de la situación presente, mas no entregarle su eternidad. Te pido, Señor, que tú les convenzas, que tu Espíritu Santo les muestre su condición. Pero también juntamente con esto, que te vean a ti como el Salvador. Tú eres la solución. No nos dejaste abandonados en nuestra condición. Viniste a salvarnos. Y salva tú, Señor. Como salvaste a este hombre, que en un periodo de un par de horas quizás su corazón fue cambiado. Mi oración, Señor, que es en estos 60 y tantos minutos que hemos hablado de ti, corazones aquí hayan sido cambiados. Y solo tú puedes hacer eso. Entonces, haz tu obra en nosotros, Señor. Y gracias. Si ya somos tus hijos, si ya somos tus discípulos, Señor, ayúdanos en la hora de obedecer y de entender que tu voluntad es mejor para nosotros. Y cuando cuestionamos eso, llévanos de vuelta a la cruz otra vez para pensar si realmente no es buena tu voluntad al verte ahí en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.